Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de voy a dar un testimonio, porque los diezmos es algo pues que todos, oiga, porque yo a qué predicador no conoceré, porque en mi vida hay dos cosas: televisión y Biblia. Biblia y televisión. Yo veo enlace, veo de estos siervos grandes, millonarios, que tienen mucho tiempo, ahora se asociaron en una sola. Entre ellos, pues claro, son uno solo, como dijo el Señor, entre los ricos, para no decir otra cosa. Este testimonio es algo maravilloso, pero acuérdense que un testimonio tiene que ser lo que aconteció, lo que pasó, porque un testimonio que des por conveniencia o por creer que Dios habla contigo, mucho cuidado con eso, porque el testimonio tiene que ser exactamente lo que aconteció y cómo fue. ¿Por qué yo fui uno de los diezmadores correctos? Y llegaba mi chequecito, lo depositaba, pero todas mis diezmos y las ofrendas eran cheques. Y claro, al mismo tiempo me gozaba porque me sufría de esas. Yo creía que era un amor de los pastores, especialmente en una que trabajé como en Miami. En aquella época era la iglesia más grande de Miami. Ya tenía casi 3,000 personas. Como templo o como edificio, era hermosa. Pero yo me sentía bien, inclusive ahí me bauticé, o me bautizaron. Pero ¿qué pasa? Ahí puedo aplicar yo Romanos 8:28. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Bendito sea Dios. Era implacable con mis cheques ahí y las ofrendas y los cultos. Siempre eran 3 cultos que iba yo. A veces sacaba más de 1,000, pero lo decía con sinceridad. Pero como es para mi Señor, ahí va 10 más. Y así sucesivamente. Y eso me sirvió para aprender a predicar. El pastor hice amistad tan grande con el director, o llamemos el líder de los ujieres, y también fue ujier después. Bueno, pero con el ujier principal, con el brazo derecho o la mano derecha del pastor, llegamos a hacer una amistad como David con Jonathan. Eso no había secreto entre los dos, pero él me hizo conocer todo lo que había al interno de aquel lugar. Eso no lo voy a decir porque es delicado y vergonzoso también. Entonces, cuando abrieron una pequeña obra en Homestead y me mandaron para allá y empezamos a predicar, habían 4 personas. En 4 meses ya habían como 20. Oiga, pero iban subiendo. Íbamos 4 hermanos. Pero siempre mi costumbre, pues eso llevaba para los niños, gente pobre que trabajaban ahí, sembrando tomate, todos los siembres que hacían ahí. Y los niños, pues, pero yo les llevaba frutas, golosinas a ellos. Y cuando llegaba hermano Pablo, oiga, todos me caían ahí. Y a los hermanos se pusieron celosos conmigo. Oye, pero Pablo, solamente a ti, a nosotros dice, no nos dice nadie. ¿Qué culpa tengo yo? Eso es cuestión de ellos. Pero claro, ellos no llevaban nada. Pasó un tiempo y yo ya estaba practicando
que iba a ser el mejor predicador, eso sí se puede decir una locura. Pero claro, no lo decía a nadie, sino decía al que todo lo puede. Decía, Señor, yo quiero ser el mejor predicador del mundo. Y mi hija, imagínense, si lo dijera, hoy estoy diciendo como testimonio. Bueno, y el pastor mío, pues digamos, nuestro pastor de la iglesia, predicaba no con los dos dedos y pura filosofía, porque nunca se le oyó, ya que en paz descanse, él marchó. Y bueno, cuando empiezo a predicar en Houston, empecé a coger experiencia. Y mire, ya iban 36 personas. Pero yo estaba practicando como él, como todos hoy. Siguen al pastor y ahí está el fracaso. Por eso mi presentación, que siempre lo hago, el que conoce la Biblia conoce a Dios. El que conoce la Biblia conoce al pastor. El que conoce la Biblia conoce a la congregación. El que conoce la Biblia se conoce quién es. Y el que conoce la Biblia conoce todas las artimañas del diablo. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino potestades celestes. Como David dice, porque mis enemigos son más fuertes que yo. Oiga, pero yo que leía todos los salmos de David, la historia de David, él no perdió una batalla. Y decía, pero ¿por qué? ¿Con quién perdió? Pero no entendía que estaba hablando de los demonios. Porque los demonios, pues claro que son más fuertes que uno si está débil. Si no está cubierto con la sangre de Jesús, mira, Él les da duro y echan atrás. ¿Por qué? Porque sabe todas las artimañas. Porque conoce la vida del hombre viejo, ahí donde le atacan. Por eso cuando se bautiza, el hombre viejo queda enterrado. Y el Señor dice que ni Él mismo se acuerde de sus pecados. Bendito sea Dios. Pero entonces uno, eso es lo que tiene que sostener a los fieles, a las nuevas criaturas, que no dejen de orar, que lean la Biblia, que busquen a Dios día y noche. Entonces el diablo, como dice Santiago, huirá de vosotros. Y así deja de molestar y aprenderlo a reprender siempre. Cuando sientas un dardo, repréndelo en el nombre de Jehová y desaparece. Pero certifícalo y confírmalo. El Señor Jehová te reprenda, Satán, tizón quemado, sobra de Sodoma y Gomorra. El Señor Jehová te reprenda, amén, amén, aleluya, le certificaste. Y mira, pruébalo y verás que Él desaparece. Desaparece. Entonces, ahí viene el testimonio. Sucede que estoy practicando con los dedos. Como ustedes ven, le mete ya en los ojos, sí. Pero el amor de Dios, la misericordia de Él, es tan grande que no lo va a dejar que ninguno lo vaya a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios siempre está para protegerlo. Dios estará siempre ahí delante de nosotros. Porque sin Él verdaderamente no somos nada. Pero si estamos con Él, nosotros somos más que vencedores. Isaías dice, si me quitaras ese dedo amenazador delante de mí, tu oscuridad será como el mediodía. Si compartieras el pan con el hambriento y quitaras una vez más ese dedo amenazador, tu oscuridad será como el mediodía. Pero lo entendí, y en cuanto lo entendí dije, pues no, mejor me corto el dedo. Así mismo lo dije. Pero como algo aprendí de mi Señor, algo aprendí de David, de todos sus siervos,
de Ezequías, la oración de Ezequías, la oración más corta y la más poderosa. Y me puse a decirle, Señor, ¿y cómo tú predicabas? Y me ponía de rodillas a estar leyendo y ahí meditando con el Señor, hasta cuando no me quedé dormido, estaba despierto y consciente. Me dice, mi hijo, escucha bien, ¿sabes cómo está controlada mi iglesia? Pues yo estoy viendo y me quedo, ¿cómo? No tengo palabras cómo explicarle. Y dice, en los sobres y en los cheques. Pero cuando uno entiende, o el espíritu, yo me levanté y empecé a caminar, pero Señor, ¿cómo puede ser así? Como siempre, la mayor parte de mi vida he vivido solo. Casi toda mi vida siempre he sido solo. Un apartamento cómodo, yo me debo cómo vivir, poquito decentemente, prudente. Bueno, y empecé a caminar y yo me quedé y dije, pero no, porque no soy yo emocional, porque la emoción puede ser las pasiones también, pero fíjese, con mi Señor yo no soy emocional. Siempre le consulto a Él y como tengo de costumbre. Y le dije, Señor, pero ¿cómo puede ser esto que está controlado en los cheques y en los sobres? Y vine, como de costumbre, abrí la Biblia. Siempre acostumbro por el capítulo y el versículo 1. Y el Señor me habla así. Porque el Señor habla solamente con el hombre en 3 formas. Ciertos siervos vienen en el carro, dice el Señor, me habló. Llegan a la congregación y se paran en el púlpito. Y no, me dijo, cambia de mensaje. Y bueno, y yo a veces a algunos he dicho, oiga, ¿cómo realmente le habla el Señor? No, así me habla. Le dije, el Señor no habla así, mi hermano. Le dije, Él no habla así. El Señor habla solamente en 3 formas. En sueños, cuando estás dormido, la revelación. Por su palabra o por tus siervos, es la única manera que habla Dios. ¿Cómo uno ve al Señor? Dormido. Como esto que está aquí. ¿Cómo me vas a decir realmente qué es lo que aconteció ahora? Cuando abrí la Biblia, Mateo 6, y escuchen lo que dice Mateo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de poder, el que nos da conocimiento, amor, verdad y ternura, porque por medio de Él somos lo que somos, en el nombre de Jesús, por su sangre. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa, bendito sea Dios. Mas cuando tú des limosna, ¿qué es la limosna? La ofrenda. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo repito para que el 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa es la ofrenda, lo que Dios nos manda. Que no sepa la derecha lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace la derecha. Entonces recibimos realmente
de Él directo las bendiciones, una tras otra. Pero en ese instante le hice una promesa al Señor. Dije, Señor, de mis manos no volverán a ver jamás un cheque ni un sobre. Porque en los sobres está la dirección, el teléfono de uno. Y que pongan cuánto gana. Y si no lo ponen por la dirección, el teléfono, investigan hoy. Yo que los he visto, digo. En las factorías, en los trabajos, cuánto ganan. Y después del público dice, tú estás robando a Dios. Ahora, claro, ¿quién puede robar? Y Malaquías no está hablando de los fieles, está hablando de ellos, de nosotros, los que robamos. Pero yo, gracias a Dios, que nunca pido diezmos, jamás. Si alguien me da una ofrenda de cariño, lo recibo y lo bendigo en el nombre del Señor para que lo multiplique 100 por 1, porque lo dan de amor. Porque ven que este hermano Pablo jamás prediqué por la radio en Miami, en algunas emisoras de ellas. En Chicago me daban una ofrenda, que venían, hermano, una ofrendita, lo agarraba y lo bendecía. Pero que decir que no, que yo, que a quitarle, Dios me libre. La ofrenda, porque la ofrenda es permitido. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasó 2 meses. La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al no ver mis cheques, al no ver nada, porque cogí, daba una ofrenda, ya no, pero daba mucho más. Pero así he hecho, como dice la Biblia, como dice aquí. Cuando estoy predicando en Homestead, llegó el administrador de las pequeñas iglesias, se mandó el pastor. Y cuando estoy predicando, empezando a predicar, bueno, con esa unción que uno viene, pues ya aprendí a predicar poquito, de acuerdo a la palabra, leía un salmo, pero la gente estaba contento e iba creciendo la iglesia de todas maneras. Eso me gozaba yo, porque sabía que había pámpanos. Donde hay pámpanos hay bendición de Dios. Y me dice, cuando están ahí en pleno culto, me dice, hermano Pablo, usted no puede predicar, porque usted está en falsa doctrina. ¿Por qué? Le dije, hermano, porque usted ni diezma ni ofrenda. ¿Saben el brinco que di? Dije, bendito sea Dios, hermano, usted me ha juzgado. Eso se llama juzgar frente de los santos, porque si estén en reunión y hablando la palabra de Dios, ¿están los santos o se están perfeccionando? Y le dije, hermano, usted, el pastor y yo un día estaremos delante de Dios. Oiga, por poco se cae el hombre. Y dijo, no, hermano, siga predicando, pero ya se me hizo difícil. Con todo traté de serenarme y seguí la prédica, pero ya un poco nervioso, no sabía qué decir. Pero fue tan linda esa experiencia y realmente pues eso me obligó a dedicarme el 100% a esa palabra. Eso me sirvió a lo poquito que el Señor me ha enseñado. Pero yo sé que hablo la palabra de Dios. Quizás no puede ser que sea un perfecto, no en pronunciar, pero lo que sí soy que hablo la perfección, porque yo no me salgo de este libro, de esta palabra, la que nosotros recibimos bendiciones hasta que sobreabunde. Y fíjense ustedes que eso llenó mi alma y pude entender. Ahí me dediqué especialmente a hacer estos estudios. 3 estudios. Y fíjese usted lo que es
En el último estudio que hago, los diezmos se terminan 4 en 5 versículos. Cuando miren la parte que está, los otros, este estudio llega a tener, déjenme ver cuántas, 23 páginas. Pero el estudio, mire, esto se llama escudriñar. Después se escribe de Malaquías, de 3 versículos a cuántos libros y cuántos versículos se habla. Esto es lo que dijo el Señor Jesús: escudriñad la Sagrada Escritura, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y aquí está la vida eterna. Pero para esto hay que dedicar tiempo. Esto no se consigue una semana, en un mes. Puede demorarse 1, 2, 3 años, 4 años, porque usted lo revise, si hay una falla, para estar seguro, porque qué tal que otro sepa y uno falle. Pues tiene razón. Claro, si es prudente, ¿qué hace? Le llama a uno y lo exhorta. Mire, hermano Pablo, o Julano tal, el que sea, ahí tiene una falla en 2, 3 versículos, y uno agradece, porque el mismo Señor dijo: exhortaos los unos a los otros, quizás tú podéis hacer salvo al otro. ¿Qué es eso? Si un hermano ve que estoy en error, me aconseja, yo le tengo que dar gracias a Dios y a Él. ¿Por qué? Porque me está ayudando. Es como si alguno, como cuánto me han tocado, les exhorto con amor, con la palabra. Digo: hermano, usted está haciendo mal, no haga eso, ordénese, el Señor le va a reprender. Así que mejor es reprenderle uno, ayudarle, antes que le reprende el Señor. Porque el Señor, como dice, cuando ahora ya no es tan fácil, ahora es con vara, pero no con varita, con vara de hierro, dice la palabra, los daré. Entonces, ahora fíjense que vamos a seguir este estudio un poquito más, porque la verdad esto es completo el estudio. Pero ya para el que entiende, con lo que he dado, voy a correr unas 2, 3 páginas más, hasta el 14 voy a dar, para que ustedes vean, pero todo está hablando del mismo tema. Tesalonicenses 3:12 dice así: a los tales mandamos a exhortarnos lo que acaba de decir, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué acaba de decir antes de este versículo? Esto es lo que estaba aquí. Porque bendito sea Dios, cuando nosotros estamos ya, yo debía tener todo esto aquí, pero ya es difícil. Quizás los años, como dije antes, pero cuando me pongo a hablar hay promesas. No te preocupes lo que vas a decir, porque en ese instante se te hará acuerdo lo que tienes que decir. Pero si no has leído, ¿de qué te vas a hacer acuerdo? Si no has escudriñado, ¿de qué el Señor te puede hacer acuerdo? Pero si lo has leído, cuántas veces esta palabra son promesas, y Él es Dios, no es hombre para que mienta. Él es el soberano y el eterno y el único, y no hay otro como Él. Bendito sea Dios. Hebreos 10:34, porque los presos también os compadecisteis, y despojó de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perturbable herencia en los cielos. Esto es lo que nosotros buscamos. Hebreos 10:34, Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos 10:36, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa?
de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:37, porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará. ¿A quién esperamos? Al Señor, como dice Pedro, que muchos la tienen por tardanza. ¿Pero por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, porque solo Él sabe el sufrimiento para los que se van para el infierno. Segunda de Corintios 9:5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Mire Pablo, para pedir una ofrenda para los pobres de otra iglesia, con esa prudencia que él pide. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza sino por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como en otra parte dice el Señor Jesús, más vale dar que recibir, porque si das, recibes, como cuando David ora, cuando le preparó todos los tesoros, los hierros, los materiales para el templo de Salomón. Dijo, Señor, lo que me has dado te damos. Y pidió al pueblo, y el pueblo y junto con él recogieron toneladas de plata, oro, para hacer el templo que hizo Salomón. Pero si han visto, hermanos, hasta dónde ha llegado Satanás. Ya hicieron la réplica de Salomón, ¿dónde? En Brasil. ¿Cuáles? Los pares de sufrir. Imagínense hasta dónde ha llegado la apostasía que estamos viviendo hoy. ¿Y qué dijo el profeta Daniel y la mayoría de profetas? Cuando la apostasía esté, el Señor tiene ya puesto el pie en el primer escalón para descender. Esas son las señales. ¿Hasta dónde ha llegado Satanás? Para que ustedes se den cuenta y poder pensar y buscar de Dios para que no se quede ninguno y estar limpio, porque en uno de estos, puede ser 2 o 3 años que la iglesia se ha levantado, de acuerdo a las promesas, de acuerdo a los tiempos. El Señor dijo, de la higuera aprender la promesa. De la higuera. ¿Cuál es la higuera? Israel. Cuando entró a Israel y buscó algo que comer ahí, no encontró, la maldijo y se secó hasta las raíces. Y Pedro, cuando regresaron, dijo, Señor, mira cómo se ha vuelto la higuera, hasta las raíces se quemaron. Y dijo, ten fe, Pedro, que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué pasó? En 1948, la higuera reverdece en Israel, le dan un pedacito de terreno a las Naciones Unidas. Dice el Señor en Mateo, el Señor Jesús, de la higuera aprended la parábola. Pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. No se terminará esta generación cuando todo haya sido cumplido. Bendito sea Dios. ¿Qué nos toca decir a nosotros? Ven, Señor Jesús, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, que perecemos como estamos. Mira el mundo como está, como nunca. Oiga, esas noticias, solamente guerras por aquí, guerras por allá, desastres por un lado, pura violencia. La maldad, la profecía de él totalmente cumplida, y de todos los profetas. Solo esperamos la gloriosa venida del Señor, para la honra y la gloria de su nombre, para los que estamos bien, esperando limpiamente. Por eso el profeta Daniel dijo, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más todavía. Apocalipsis, que nos habla el teólogo Juan, en Apocalipsis. Igualito, el que esté sucio, ensúciese más, y el que esté limpio, límpiese más, porque la vida del Señor, la venida del Señor está a las puertas. Deuteronomio 14:17 dice,
Y no desampararás al levita que habitara en sus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Deuteronomio 14, 28. Al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año y no guardarás en tus ciudades. Deuteronomio 24, 18. Sino que te acordarás que fuiste siervos en Egipto y que de allí te resgató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto, que compartir. Deuteronomio 14, 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en sus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciesen. Deuteronomio 24, 19. Y no olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová en todo, Jehová tu Dios, en toda obra de tus manos. Esa es la bendición, cuando compartimos con el que necesita y dejamos un poquito para que recojan y coman también. Efesios 3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es lo que nosotros buscamos? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo del Señor. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Porque si no tenemos amor, no tenemos nada. Ahora sí vamos a ver, fíjese que ese estudio lo tengo acá, pero como dije, lo voy a terminar lo más rápido que sea. ¿Para qué? Para que este estudio salga pues como debe de ser. Entonces ahí sí vamos nosotros a ser edificados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, tanto estudio, años, no, y hace 2 años, o quizás 3, en una noche que me dediqué a leer pidiendo que me dé pues sabiduría, que me haga entender, y me puse a revisar la vida de Samuel, del primer profeta de Israel. Entonces, cuando estoy leyendo en esta parte, dice, 1 Samuel 8, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos, el uno fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos en el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel, el primer profeta de Israel, escogido desde niño, Anita y Elcano, su padre, le ofrecieron, porque Ana era estéril, entregarle después que lo destetara, y lo dejó. Y Dios le habló cuando él tenía 14 años, ya le habló a Samuel. Y ese es el primer profeta del pueblo santo de Israel. Bendito sea Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Quiero que atiendan ahí. Samuel capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Cualquiera lo puede entender.
y leer y aprender. Porque ya con esto no tiene ni qué discernir porque es directo. Esto es directo. Pero esto me dio al último. ¿Y cuántas veces yo había leído este libro? Como dice, pues no tengo tanta memoria para recordarme. Pero cuando Dios no quiere, Él sabe cuándo le da al que busca. Porque esto es lo más controvertido que hay en todo el Evangelio. Los diezmos. Y le dijeron, el 6, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos rey, que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado para que no reines sobre ellos. Miren el versículo 7, 8:7. Mire la claridad, dice, el Señor, Él no los desechó a su pueblo. El pueblo desechó a Jehová su Dios. Lo voy a repetir. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Con quién? Está hablando con Samuel, no le obedecían. En el 9 dice lo siguiente, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mire la misericordia de Dios, el amor de Dios. Les manda avisar cómo será la vida del reinado para ellos. Entonces, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido, rey. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en gentes de a caballo, ¿para qué? Corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá así mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. 13. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras y amasadoras. 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra. Escuchen, amados hermanos y hermanas y seres humanos del mundo entero, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará, escuchen esta palabra, diezmará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. ¿A quién pertenecían los rebaños de todo lo que tenían que dar? Mire, tan claro y tan perfecto y corrido. No había ni que escudriñar, pero nunca me dio el entendimiento después de haber tenido cuántas veces. Hasta cuando lo entendí dijo, ¿y por qué no me dio mi Señor en vez de estar pues tanto tiempo en eso? Porque como dice Salomón, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Y todo eso viene de lo alto. Bendito sea Dios. 17. Escuchen. Diezmará también vuestros rebaños y seréis siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel tiempo. Entonces dijo, bueno, mis hijos me desecharon, ahí arréglense como pueda, se acabó los diezmos, pero hubieran dejado los diezmos para los herederos de hoy. Todos piden, trae todo acá. Pero de esta palabra, de este versículo,
¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? En verdad os digo, que ninguno de mis invitados gustarán de mi cena. ¿Cuáles son los invitados? Escuchen bien. Los invitados pues, seguramente son los pastores. ¿Cuál fue el primer pastor de Israel? El primer rey de Israel, Saúl. Y fue un hombre el más grande y más hermoso entre todo el pueblo de Israel. Pero fue tan duro que como Saúl no ha habido otro, que el Señor lo tuvo que reprender con un mismo demonio. Porque desde ahí viene el tiempo de los reinados. Esto sí lo voy a explicar ya como de memoria. Como dijo el Señor, quitó pues todo, quedó para los reyes. Pero esa ofrenda, esos diezmos existen hasta hoy, pero ¿cómo? A través de los gobiernos, de los presidentes que cobran los impuestos. Uno compra y paga uno por todo, impuestos. Pero de eso viven los pobres, las viudas, los menesterosos, los enfermos, todos, porque de toda manera el país más pobre, los presentes por más ladrones que sean, pero siempre sostienen en los hospitales, las cárceles para dar la comida a los presos, y así sucesivamente. Eso quedó en los diezmos para el mundo entero, del oriente al occidente, del norte a sur. Toda la vuelta cubre lo que la misericordia de Dios que hizo con todos nosotros. Ejemplo, este siervo yo vivo porque ya estoy retirado. De lo poquito que recojo, que me dan, pero eso es claro, mientras vive en esta tierra. Y con eso alcanzo a hacer lo que hago. Antes trabajaba, ganaba bien, pero como siempre estaba yo predicando poquito y pagando de mi salario, sí me han ayudado un poco las ofrendas de los hermanos generosos, pero no como para cubrir los gastos que yo tengo. Y muchos me dicen, pero hermano, es que no pida. Pero no pedía, ¿por qué? Porque no había puesto un servicio continuo como lo estoy haciendo ahora. Ya vengo años sirviéndole a Él, solo dedicado a la palabra. Porque ya hace 6 años que yo ya no trabajo. Entonces, pero vivo, gracias a Dios, de los diezmos, de lo que me paga el gobierno. Yo soy ya retirado en Norteamérica. Y lo que me dan, pues legalmente para vivir allá no alcanza. Entonces me vine para acá, a este país, y voy para allá y pienso viajar si Dios lo permite, según el Señor me mueva. Pero siempre será sirviéndole con honestidad y con justicia, como Dios le gusta que ande a sus siervos. Porque hay de aquel, dice el Señor, el que ande pervirtiendo, el que ande mintiendo, engañando. Pero ¿cómo para conocer todos los que están escritos aquí? Aquí está todo, hermanos. En todas las cartas de los falsos, los engañadores, los lisonjeros, lo que buscan es dinero. Pero esto es el diezmo. ¿Quién robará al Señor? Y lo que está hablando, que están robando lo que no les pertenece. Eso le pertenece al pueblo. Están robando, en otras palabras, al pobre, al Estado, porque el Estado tiene que sostener los hospitales y todo, y en todos los países, por más mala situación que esté, siempre hay dinero para sostener a los enfermos, dar de comer al hambriento. No falta. Esto es lo que les traía por hoy, y les deseo yo que siempre que vean este programa, que oren a mi Señor, a mi Rey, a mi Santo bendito de Israel, pidiendo por ese hermano,
que me dé fuerzas para poder seguir con esta palabra. La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es presentó